Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos a entender esta charla, que verdaderamente nos enamoremos de tu palabra, que podamos cada día alimentarnos pues, de la Sagrada Biblia, que podamos comprender, que podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos pues en todo momento a ser fieles hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pues estamos en este monasterio de benedictinas. Aquí tenemos a Santa Escolástica, hermana de San Benito, aquí en Burgos, España. Y bueno, pues vamos a dar razones para leer la Biblia. Tengo que confesar que esta charla pues me ha motivado y casi pues bueno la he sacado de nuestros hermanos los Heraldos del Evangelio, que tienen también muchos videos en YouTube pues de temas espirituales. Y bien, bueno, pues se trata en este retiro que estamos haciendo de enamorarnos de la palabra de Dios, enamorarnos. Y bueno, pues el hermano que lo estará viendo, que también le pida luz al Señor, ¿no? Dice el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero o luz en mi camino, ¿no? Entonces, si no tienes la lámpara de la palabra de Dios, bueno, pues entonces vas a tropezar en esta vida. Si ahora aquí, o donde uno se encuentre, donde estás viendo tu hermano o hermana este vídeo, hubiera un apagón total, eclipse total, no funcionara ninguna linterna, ni se ha cortado la suministración eléctrica y tienes que volver a tu casa, pues llegarías muy tarde, probablemente lleno de golpes, o a lo mejor nunca llegarías, ¿no? Bueno, pues lo que pasa, si no tienes la lámpara de la palabra de Dios, pues no puedes caminar en esta vida. Bien, siempre, bueno, según la interpretación que nos da la Iglesia, porque si no uno empieza a interpretarlo a su manera y entonces ya se sale de la Iglesia, cae en la herejía. Hay un sacerdote que es un apologeta. Apologeta significa uno que defiende la fe, uno que pues rebate a los que no están en comunión con la Iglesia. Se llama Luis Toro, un sacerdote, no sé si es colombiano, ahora no me acuerdo de qué país es. Tiene muchísimos videos en YouTube y él siempre saca las escrituras y entonces entra también en diálogo, a veces en discusión con pastores protestantes y bueno, y va citando y va viendo los errores y va viendo pues digamos la interpretación católica. Aunque también hay muchos pasajes que de libre interpretación, como dice Pío XII en Divino Afflante Spiritus, una encíclica de Pío XII. Bien, bueno, pues entonces lo primero que estamos hablando, que es la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, nosotros sabemos por revelación que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que Dios pues, es infinito, está en todas partes. Aunque aquí que tenemos el sagrario, ¿por qué hacemos la oración en la capilla o en la iglesia? Porque Jesús lo dijo, mi casa es casa de oración. En el sagrario está el Hijo de Dios, pero está también con su humanidad, con su cuerpo, con su sangre y con su alma. Aparte con su divinidad, por supuesto. Y la humanidad de Cristo, que es el que nos conduce al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. La humanidad de Cristo solamente está en dos sitios. Uno en el sagrario y otro en el cielo. No está en ningún sitio más. Entonces, claro, esta es la puerta que dice pues, en San Juan 10, yo soy la puerta, quien pase por mí, bueno, pues llegará a la vida eterna. Bueno, pues entonces
Jesucristo, que es la palabra hecha carne, entonces, y él lo decimos también pues en el Ángelus, ¿no? Y el verbo de Dios se hizo carne, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto está también en el capítulo 1 de San Juan. Bueno, pues Dios, que es infinitamente sabio, todo lo sabe Dios, pero no solamente sabe lo que está pasando y lo que pasó, sino también el futuro. Es un misterio, está fuera del tiempo. Dios es infinitamente bello. El cielo no es nada aburrido, porque cada día, aunque ahí no hay días, bueno, cada momento es ver maravillas de la hermosura de Dios. Entonces, claro, cuando uno ve una cosa hermosa, se queda con la boca abierta, ¿no? Se queda con la boca abierta y qué bonito, y si ve después otra cosa, y qué bonito, y así, ¿no? Bueno, cuando uno va a veces a ver una catedral o a ver un monumento impresionante, pues se extasía, ¿no? Bueno, entonces Dios es la vida, Dios es el creador de todo, Dios te ha creado a ti, Dios en este momento te está dando la vida. Si deja de pensar en ti, vuelves a la nada. Dios pues te ama, ¿no? Como dice Juan 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Entonces, Dios es infinita misericordia, también es infinita justicia. Entonces, bueno, pues ese Dios que te ama te ha escrito unas cartas, te ha escrito 73 libros. Y ha habido, bueno, pues una intervención de Dios en la historia. Jesucristo viene a la tierra y nos trae la nueva ley, nos trae las nuevas enseñanzas, nos trae, digamos, como culmen, podríamos decir, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacíficos, los misericordiosos, los limpios de corazón, cosas que el mundo pues va en otra dirección. Si a la puerta de una discoteca dice bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, los pacíficos, los misericordiosos, pues se te ríen en la cara, ¿no? Pero bueno, esa es la verdadera sabiduría del Señor. Bueno, pues todas estas cosas y muchas más las tenemos en la Sagrada Escritura. Y vamos conociendo a este Dios pues maravilloso, este Dios que es omnipotente, todo lo puede. Bueno, y si todo lo puede, ¿por qué permite pues que niños se mueran de hambre? ¿Por qué permite las guerras? Bueno, porque nos ha dado la libertad. Y a uno que le dio la libertad fue a Judas. Y Judas, con su libertad, lo traicionó. Judas tenía poder para resucitar muertos, para echar demonios, para predicar, por supuesto, el reino, para curar enfermedades, para ungir a los enfermos. Tenía muchos poderes cuando los envió y vio muchos milagros, pero se pervirtió. Se pervirtió. El dinero lo pervirtió y, bueno, pues así puedo acabar yo. Escuchó mucha palabra de Dios y además directamente, en directo, no por vía de Sagrada Escritura, por Escritura, sino de boca a boca. Bueno, bien, entonces la Biblia es palabra de Dios, entonces este Dios que me habla. Si uno empieza a leerla, al principio muchas cosas no las entenderá, paciencia. Bueno, va leyendo, le irá pues calando poco a poco, puede ver la introducción en su Biblia, si la tiene una Biblia un poco más grande hay más introducciones, a veces hay notas, está por ejemplo la Biblia de Jerusalén, ¿no? Es un poco técnica, pero pues tiene muchas anotaciones y muchas cosas, ¿no? También aquí en España está la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que está digamos, así en tamaño más pequeño y más grande, tiene muchas explicaciones. Bueno, cada uno verá, pero hay que alimentarse, hay que alimentarse. Después también si uno escucha predicaciones, pues ya por sacerdotes católicos o yo que sé, laicos que entienden más, pues ya ve más o menos el sentido de la Biblia. Y si algo lee y le suena que esto no es pues conforme a lo que dice el catecismo, lo que enseña la Iglesia, pues bueno, ya sabe que esa interpretación no es la correcta. Es decir, porque no hay contradicción, no hay contradicción. Aparte que primero fue la Iglesia y después fue la palabra. Primero fue, digamos, la llamada, pues, por ejemplo, de Dios a Abraham. Y después las cosas que sabemos de Abraham, o las palabras que dijo Abraham, que han quedado registradas,
pues entonces ya pasaron a ser escritas. Primero, pues fue los apóstoles, y los apóstoles, bueno, pues escribieron también, ¿no? Y la Iglesia fue la que recogió y la que, digamos, ha transmitido los libros. ¿Cómo se crean los evangelios, por ejemplo? Bueno, pues los evangelios, primero, predicar Jesús. Segundo, escuchar. Y después, algunos, que a lo mejor sabían escribir, que no todo el mundo sabía escribir, pues escribían algunas cositas, este milagro, pues tal, o catequesis, o cosas de la liturgia, cuando se ponían a rezar, escribían, lo que sea. Y después ya, pues un evangelista, vamos a suponer San Lucas, que no fue apóstol, los evangelistas, San Lucas y San Marcos no fueron apóstoles, en cambio sí que fueron apóstoles San Juan, discípulo amado, y San Mateo, que era publicano. Publicano era lo más despreciable, el que recogía impuestos para el imperio, para Roma, que tenía subyugado a los judíos. Bueno, pues este también lo eligió el Señor, ¿no? Bueno, entonces algunos lo escucharon directamente, eran apóstoles, otros no, y otros recogían pues escritos, a veces cortitos, o predicaciones que habían escuchado, o preguntaban a los mismos apóstoles, ¿y esto cómo fue? O tal. Entonces vemos que hay evangelios que recogen unas cosas, otros no las recogen, y esto también pasa a veces en lo que es el periodismo, es decir, un hecho que ha sucedido, pues lo que sea, pues no sé, la inauguración pues de una línea de tren de alta velocidad. Unos te cuentan un detalle, otros te cuentan otro detalle, no es que te mientan, sino cada uno, pues, según el interés, pues explica cada cosa. Si uno después hace historia, pues del tren de alta velocidad en un país, bueno, pues coge los periódicos, coge, yo que sé, mejor algunos audios, coge libros y después saca, pues a lo mejor otro libro contando esto. Pues así más o menos se redactaron los evangelios, y después ya nos llega todo en griego, que era el idioma más común internacional en esa zona, pues del antiguo imperio de Alejandro Magno. Bueno, entonces la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿te gustaría escuchar directamente a Dios? Pues yo creo que sí, ¿no? También, por ejemplo, dice San Juan de la Cruz que Dios ya nos lo ha dicho todo en su palabra, que no andemos detrás de revelaciones y de cosas así, porque ya es como, llega a decir San Juan de la Cruz, que es como ofender a Dios, y si ya está todo, si está todo en la palabra de Dios y en la tradición. La tradición significa que hay cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, San Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles, como decía Jesucristo, dice San Pablo, no me acuerdo ahora del capítulo, hay más alegría en dar que en recibir, y eso no está en el Evangelio. Pero eso lo había escuchado San Pablo, pues de los apóstoles que lo decían, ¿no? Bueno, y entonces hay cosas que no están en la Biblia, aunque casi todo se saca de la Biblia, pero, por ejemplo, la Virgen pues fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Esto no está en la Biblia, pero se ha creído siempre. Entonces, bueno, pues ahí llega la tradición. Tenemos dos fuentes de revelación, lo que nos llega por la Sagrada Escritura y también lo que nos llega de boca en boca, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy muy devoto, y lo soy, de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, bien. Y mi padre, una suposición, trabajó mucho tiempo en la India, tenía allí representando una empresa y conocía mucho a la santa, y mi abuelo también, y vamos a suponer que yo no la he conocido, aunque en verdad la he conocido, pero bueno, he hablado 3 veces con ella, pero eso es aparte, pero estamos poniendo un ejemplo. Entonces, yo, como soy tan devoto, me he leído todo lo de Santa Teresa de Calcuta. Bien. Y voy a escribir un libro. Y escribo un libro y recojo muchísimas cosas de lo que he leído y tal. Pero hay cosas que no están escritas, que me las ha contado mi padre, me las ha contado mi abuelo, que han hablado muchas veces con ella. Y entonces, pues, yo transmito a los demás cosas que ya están escritas, pero transmito cosas que me han pasado a mí oralmente.
o hablo con otras personas, doy una conferencia y entonces transmito cosas que nunca han sido escritas, sino oralmente. Bueno, pues eso es lo que pasa en la Iglesia. Hay cosas que no han sido escritas, pero, digamos, se transmite. Aparte que primero es la Iglesia y después pasan a ser los escritos, hablamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Antiguo Testamento lo primero Dios se manifiesta a Moisés, le dice muchísimas cosas en el Sinaí y después ya es cuando se escribe. Entonces primero está el pueblo de Israel y después está la Escritura. Bueno, entonces la Iglesia tiene, digamos, la garantía de poder interpretar bien. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 3:15, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Aparte está siempre esa promesa de Jesucristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda atado en el cielo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso no hay que apartarse, digamos, de la interpretación que nos da la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Bueno, entonces, qué maravilla, ¿no? Como dice Santa Teresa de Jesús antes de morir, muero hija de la Iglesia, por fin muero hija de la Iglesia. Es decir, no hay que apartarse de la Iglesia, ¿no? Los discípulos de Maús, creo que es el capítulo 24 de San Lucas, bueno, ¿por qué se desaniman? Porque se van fuera de la Iglesia. Se van a Maús ya, bueno, pues ya nosotros creíamos que era el libertador de Israel, pensábamos que, bueno, nos iba a hacer aquí a cada uno pues ministro, lo que sea, y ya ves lo que pasó. Jesús tiene misericordia y se aparece a ellos. Al principio no se da a conocer, después sí. Bueno, entonces, ¿pero por qué? ¿Quién estaba en la Iglesia? Estaban los apóstoles, estaban hechos polvo, pero estaba la Virgen. Claro, la Virgen era una columna allí en Jerusalén y mantenía la fe. La Virgen no dudó nada. Aquí mi hijo resucita, sí o sí. Entonces ahí estaba manteniendo la fe. Claro, estos se van y claro, se van desanimados. Bueno, pero después ya vuelven y ya confirman y también dice, sí, eso que dice es verdad porque se ha aparecido a Pedro. Pedro es la garantía de que verdaderamente Cristo ha resucitado. Es decir, a las mujeres no nos hicieron mucho caso, después Jesucristo lo recrimina, pero bueno, pero al menos la garantía ya para todos es Pedro, es la fe de Pedro, como le dice Jesús, Satanás me ha pedido que cribarte, como la paja. Pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Confirma a mis hermanos, confirma a mis hermanos. Bueno, pues exactamente, Pedro, sentido, vicario de Cristo, tiene el carisma, la autoridad para confirmar y también confirmarnos en la interpretación de la palabra de Dios. Bien, entonces hay que leer la palabra. Entonces, Cristo te habla, Cristo está vivo, el que no lea la Sagrada Escritura no ama a Dios, no le importa. Si un marido no habla nunca con su esposa, pues es que no la ama, y viceversa, ¿no? Entonces, el amar significa diálogo, ¿no? Porque la palabra de Dios yo la tengo que escuchar y después también tengo que hablar. Es un diálogo, ¿no? Es amigo que nunca falla, ¿no? Los amigos, el amor de amistad es recíproco. Yo le escucho y también él me escucha. Entonces, él me ama sabiendo, como dice Jesús, pues que yo os he amado primero. Él nos amó primero. Si Dios no me ama a mí, yo no puedo tener amor. La fuente del amor está toda en Dios. Entonces, si yo quiero amar sin estar unido al Señor, es imposible. Es imposible. Porque todo el amor procede de Dios. Y si Él no me infunde su amor, yo no puedo hacer nada. Y si no amo, empiezo pues a odiar, empiezo pues a blasfemar, empiezo pues a comer los pecados más horribles, ¿no? Los pecados más horribles. Bien, entonces, si tú verdaderamente, hermano, amas al Señor, querrás escuchar su palabra. Lo que pasa es que, bueno, son tantas cosas, tantos trabajos, tanto eso, entonces al hacer un accesis, accesis significa, no, esto es lo principal. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice Jesús en el Evangelio.
Lo demás se te dará por añadidura. Entonces, primero, las cosas de Dios. Es verdad que hay que trabajar, es verdad que pues, se echan horas, ¿no? Pero tampoco también, es decir, hay que caer en ser un trabajólico. Oye, ¿hay que beber agua? Sí, claro que hay que beber agua. ¿Para vivir se necesita el agua? Sí, se necesita el agua. Pero también uno puede morir ahogado. Cuidado, porque se puede morir de sed o puede morir ahogado. Entonces, el equilibrio, ese equilibrio te lo da la palabra de Dios. Y a veces, y es poco a poco, el crecimiento es poco a poco, es decir, un padre, una madre alimentan a su hijo poco a poco y va creciendo poco a poco. Pues bueno, uno al principio no entenderá muchas cosas, pues bueno, puede empezar, por ejemplo, pues los evangelios, que son sencillitos, los milagros de Jesús los entiende todo el mundo. Nosotros, cuando predicaba de campos, de la pesca, de todas estas cosas, eso lo entendía todo el mundo. Y actualmente se entiende todo el mundo, alguna palabra mejor no. También hay pasajes oscuros, y aquí querrá decir el escritor, el evangelio, yo qué sé. Bueno, pues los pasajes oscuros se interpretan por los pasajes claros, sentido, ¿no? Hay pasajes también contradictorios, voy a decir un pasaje contradictorio, ¿no? A lo mejor no, que nadie se escandalice. Jesús dice, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Está claro, ¿no? ¿Lo habéis oído eso? Bueno, pero Jesús le pega una bofetada y dice, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Pero bueno, pero claro, Jesús vive esa palabra que ha dicho, porque toda la pasión es poner la otra mejilla. Toda la pasión es poner la otra mejilla. Lo que en ese momento el Padre le inspira, porque Jesús dice, yo no digo ninguna cosa que no oiga decir a mi Padre. Sí, Jesús es un contacto con el Padre. Jesús no tiene fe, en el sentido, porque Jesús tiene visión. Todo lo que hago, lo veo hacer al Padre. O lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Es decir, Jesús, digamos, tiene visión. La fe sería creer sin ver. Pero Jesús, como es una persona divina, pues tiene un contacto y una visión del Padre. Y a pesar de que sus apóstoles lo han dejado todo y verdaderamente San Pedro estaba casado, es decir, dejó su familia, dejó todo por Jesús y lo amaban, ¿no? Pero Jesús no era comprendido por los apóstoles. Era normal, es decir, estaban en un discipulado, era poco a poco. Si yo me pongo a aprender ruso, pues los primeros días no capto apenas nada, pero poco a poco voy entendiendo alguna cosita y así, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesús a veces dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Dice Jesús, generación malvada, perversa, yo qué sé, bueno, y se resucita y lo ven y tampoco están muy de acuerdo, hasta que viene el Espíritu Santo. Por eso, en esta charla, es decir, hermano, lo que digo en varios vídeos, si a ti no te toca el Espíritu Santo, nada. Si yo puedo aquí hablar, decir, citar la palabra, ejemplos, lo que sea, y si no te toca el Espíritu Santo, pues nada. Es decir, no vale para nada, ¿no? Bien, entonces, la palabra de Dios también es alimento para el alma. Alimento. Como dicen los heraldos, la palabra de Dios es el mejor restaurante. Ya lo hemos dicho, que Jesús lo compara con el alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Pensemos que en las tentaciones con el diablo le cita la palabra de Dios, le cita el Salmo 91, que dice, bueno, está escrito, le dice Satanás a Jesús, nada más y nada menos, tírate de aquí, bueno, lo lleva al alero del templo, ahí arriba del todo, tírate de aquí, y dice la palabra que los ángeles te recogerán, y es verdad, lo dice el Salmo 91. Pero Jesús responde también con la palabra, responde creo con Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y en otro también le dice, bueno, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es necesario, si quieres ser cristiano, si quieres tener una fe robusta, leer la palabra de Dios. Entonces, yo ahora estoy en el nombre de Cristo Jesús, hablando para los que los van a escuchar cuando sea y para los que están aquí en el retiro, en el nombre de decir, hermano, alimente de la palabra de Dios y ponte un plan de vida y todos te dicen, bueno, oye, yo a las 2 o a la 1 voy a almorzar, voy a comer, yo a esta hora voy a hacer, bueno, hoy me retraso más, bueno, no pasa nada, pero lo que no voy a dejar
es de alimentarme en 3 días. Pues lo mismo, pues yo en este momento voy a leer la palabra de Dios. Voy a hacerla. Aparte también la Iglesia nos lo recomienda en plan orante, es decir, escucho a Dios porque después voy a hablar con Dios. Esto se llama la lectio divina, que lo comenzaron los monjes y ahora es una cosa que lo proponen para todo el mundo. Es decir, la lectio divina, lectio sería lectura de Dios o lectura de la palabra de Dios en latín, ¿no? Bueno, entonces son 4 pasos la lectio divina. Benedicto XVI tiene una encíclica, me parece que se llama Verbum Domini, pues también ahí lo explica un poco, ¿no? Entonces, primero leer, por supuesto, primer paso. Esto viene de los monjes. Segundo paso, meditar. Bueno, pues uno lee y va meditando, va pensando. A veces uno va leyendo mucho y se para en una frase y ahí es donde, digamos, encuentra sabor, en donde el Señor le toca el corazón, donde lo que sea, no sé, porque en ese momento, aparte tú lees un evangelio o una carta de San Pablo o lees Deuteronomio o lees el libro de Tobías y bueno, y hay cosas que ya no es, pero un día el Señor te dice una cosa en ese mismo libro y otro día te dice otra cosa. Es decir, como es de Dios, Dios es infinito. Es decir, hay 1000 mociones del Espíritu Santo que te da constantemente y hay otro día que no dice nada, lees, pero bueno, no se trata tanto de lo que tú sientas, sino que Dios va actuando. Es decir, un día te puede gustar la comida y otro día la comes rápida, pero te ha alimentado. Aparte, lo importante es que el Señor actúe en ti. Entonces, primer paso, la lectura. Segundo paso, la meditación. Tercer paso, la oración. Es decir, bueno, pues de lo que leo, bueno, pues alguna petición, mira, Señor, pues que no te desobedezca como el rey Saúl que te desobedeció, yo qué sé, o que me arrepienta como el rey David después del adulterio y el asesinato de Urías, yo qué sé, pues cada uno le sale una oración, o te pido por mi país, o te pido por mi familia, o no permitas que me aparte de ti, lo que sea, ¿no? Cada uno, bien, entonces, también decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Los santos dicen que sobre todo se refiere esta petición del Padre Nuestro a la Eucaristía, pero también el pan de la palabra, que dice pues el concilio, ¿no? El pan de la palabra. Es decir, la Iglesia, como decía el otro día, es decir, es madre y maestra. La madre tiene que alimentar a sus hijos. Entonces, ¿qué alimento tiene la Eucaristía? Vale, correcto. Hasta ahí eso lo vemos claro todos. Pero también la palabra. Pero si la Iglesia te da en una misa toda la Biblia, pues estás digamos, durmiendo en la iglesia, ¿no? Hay una tienda de campaña, estás ahí un mes, ¿no? Que te van a leer toda la Biblia. ¿No? Entonces, la Iglesia parte la Biblia, como el pan se parte. Jesús tomó el pan, lo partió y lo reparte. Entonces, te da un trocito, hoy en la misa, hay gente, pues tiene el misalito, esto, aquí en España están magníficas, ¿no? Por cierto, el director es compañero de curso, Pablo Cervera, allí en el seminario fuimos compañeros del mismo curso. Es un gran intelectual. Bueno, pues ahí te vienen las lecturas, las oraciones. Bueno, hay muchos recursos, ¿no? Y hay países pues, que no tienen recursos apenas. Yo que he vivido 3 años en Cuba, una sola librería religiosa para todo el país. Una sola librería religiosa para todo el país. Es decir, y los precios que valen, porque claro, son los precios de donde se han editado. No los puede comprar un cubano. Entonces, bueno, a no ser que tenga... esto ya como un chiste, tenga fe, dice, padre José Luis, para vivir en Cuba se necesita fe. Hombre, claro, mi negro, tiene fe, la fe es creer en Dios, la fe es lo más grande, la fe es el inicio de la salvación. No, padre, no es la fe que usted se piensa. Entonces, mi negro, ¿qué fe es esa? Dice, para vivir en Cuba se necesita familia en el extranjero. Y es verdad, claro, porque a lo mínimo que te manden $100, te mandan el sueldo de 3 meses de un obrero en Cuba, con $100, y $100 a uno que está en Estados Unidos no es nada. Si cobra ahí un sueldo 1.500, lo cobra casi todo el mundo. 2.000 a veces, más que en Europa cobran, o más que en España cobran allí. Pero bueno, fe, familia en el extranjero. Bueno, pues entonces la Iglesia te reparte
cada día, pues tu ración. Y entonces también, bueno, como en la iglesia está el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo que quiere. Pero aparte también no significa que solamente leas eso, porque en lo que es las lecturas de la misa, que ahora están más abundantes, la reforma litúrgica del Vaticano II ha puesto muchísimas más lecturas, antes eran menos. Bueno, pero no está toda la Biblia. Y aparte también, a lo mejor hay un pasaje que te lo dice así, pero si tú ya conoces lo que pasó antes de esa lectura y posterior, lo entiendes mejor, claro, porque ves el contexto, ¿no? Pero bueno, el caso se trata de alimentarse, ¿eh? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Danos siempre de este pan. Bueno, pues aquí, ¿quién no puede comprarse una Biblia? Pues todo el mundo puede comprarse una Biblia. A lo mejor en algún sitio de África, pues no, sentido. O uno sabe el dialecto de su tribu, pero no está traducido todavía al dialecto de su tribu. Y en ese sentido, bueno, pues tendrá que aprender la lengua oficial del país, que ahí seguro que hay de esto. Bueno, entonces, el que no se alimenta de la palabra de Dios, ¿qué le pasa? Se debilita, se enferma, cae en pecado venial, y con el tiempo puede caer en el pecado mortal. Eso lo dice el Catecismo, que de la acumulación y la perseverancia en el pecado venial, caes en el pecado mortal. Ahora, también el pecado venial pues se perdona pues con oraciones, comulgando, con el agua bendita, con muchas cosas, pues se perdona el pecado venial, ¿no? Bueno, entonces se trata de vivir siempre en ese hambre de la palabra, ¿no? Y por supuesto hambre de la Eucaristía. Dice Jesús en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia en la Biblia es más bien santidad. Los justos van al cielo, ¿no? De San José, lo que se dice que era varón justo, ¿no? Entonces era un varón santo, ¿no? Justicia es santidad. Aparte, ¿quién es el que te hace justo? Dios, ¿no? Te justifica, es decir, te salva, te da su gracia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, porque de ellos serán saciados. Bueno, pues si tienes hambre, Señor te lo da. También dice, no sé qué pasa, dice, abre la boca que te la llene, abre la boca que te la llene. Señor quiere llenarte de alimento, ¿no? Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra de Dios, junto con la Eucaristía, es el mejor restaurante, ¿eh? Es el mejor restaurante. San Agustín decía, Sermón 48, lee la Sagrada Escritura, porque en ella encontrarás normas sobre lo que habéis de hacer, encontraréis normas sobre lo que habéis de hacer y lo que tenéis que evitar. La Sagrada Escritura es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. Bueno, pues ya vemos lo que nos dice pues, los santos, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que la palabra de Dios es el mejor restaurante. Ahora, la palabra de Dios tiene que ser tu fortaleza y tu consuelo en las dificultades y los sufrimientos. Como dicen los heraldos, la palabra de Dios es el mejor hospital. El mejor hospital. ¿Cuánto sufrimiento vemos? ¿Cuánto sufrimiento? Que si este matrimonio, que si este hijo, que si este no sé cuánto, que si este está en un estrés, que si el otro tiene miedos, que si el otro ha caído en depresión, que si una madre que sufre por su hijo, un valle de lágrimas, ¿no? Un valle de lágrimas. Bueno, pues también mucha gente, digamos, no lleva bien el sufrimiento o sufre mucho porque no tiene el consuelo de la palabra del Señor. Venid a mí, uno lee la palabra de Dios, oye, a ver qué dice el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces tú vas leyendo y si el Señor te quiere tocar el corazón, porque a lo mejor lo lees y ese día no te ha dicho nada, ¿no? Te quiere tocar el corazón, pues sientes un alivio y sientes una esperanza y ese problema tan grande, pues ya no es tan grande. Y además tú piensas, bueno, este problema no sé cómo se va a resolver, pero está puesto en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Está puesto en manos de la Virgen, está puesto en manos de mi ángel de la guarda. El Espíritu Santo se arreglará, que lo arregle Él, lo que sea. Entonces, bueno, pues confiad en mí,
confiad en mí, dice Jesús, ¿eh? No os preocupéis del día de mañana. Los pájaros no tienen granero y cada día comen, ¿eh? Bueno, pues eso te da confianza. Entonces, Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande. Dios es más grande que mi dolor. Aparte que la Sagrada Escritura te da motivos y te da pues una esperanza y te da un porqué de tu sufrimiento. Por ejemplo, las citas a veces no me las sé, ¿no? Pero dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, oye, es que a Cristo le falta todavía para redimir a la gente. No, Cristo ya ha pagado todo, está todo ya está todo pagado, ¿eh? Eso como uno va al bar y va a tomarse algo, sobre todo los curas que vamos al bar, dicen, está todo pagado, padre, está todo pagado. Entonces ya lo ha pagado todo. Lo que pasa es que tú eres miembro de Cristo. Y eso, como eres miembro de Cristo y Cristo te da ser víctima, te da la capacidad de ser víctima, te dice, oye, ¿quieres redimir el mundo? Completa. Entonces, completo en mi carne lo que falta es la pasión de Cristo, claro, porque yo paso a ser Cristo, hijo adoptivo, cuidado, hijo adoptivo. Entonces yo también tengo que llevar mi cruz. Quien quiera seguirme, ni que se me cargue con su cruz y me siga. Entonces, pues ya te está dando una razón para llevar tus dolores. Entonces tú sabes que esa enfermedad, lo que sea, ese problema, yo que sé, una esposa que la abandonó su marido, no sé, tantas cosas estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un sentido. Pero si tú no te alimentas, pues te tienes que tragar el marrón, que dicen, ¿no? Te tienes que tragar todo el peso, todo el dolor y todas las cosas. Es decir, en cambio, bueno, pues la palabra de Dios dice, oye, mira, que hay un cielo. La palabra de Dios te dice que Cristo te ama. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. No sé. Bueno, pues si tú tienes fe, eso te cambia la vida. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te aumenta la fe. Porque es una palabra viva y eficaz, dice Hebreos. Viva, que te da vida. Si lo que tú lees, eso te lo quiere dar el Señor. Oye, pero me he leído y estoy igual. Bueno, pues, pero el Señor lo ha sembrado en ti. ¿Cuándo florecerá? No sabemos, pero lo ha sembrado. Es viva y eficaz, es decir, te da vida eficaz. Lo que dice se cumple. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Bueno, pues hay que estar anclados pues en la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, lanzad sobre el Señor vuestras preocupaciones, o entregad en el Señor vuestras preocupaciones. Primera de Pedro 5:7. Bueno, pues claro, pero si tú no estás en contacto con el Señor, o si ya no tienes fe, pues ya no digamos. Es decir, pues sí, esta persona pues es muy buena persona, yo qué sé, y ya es feliz, y eso no me lo creo. Porque esa persona tiene un corazón, y bueno, pues es verdad, mejor es buena persona, tiene virtudes humanas, pero ese corazón no lo puede llenar ni sus hijos, ni su trabajo, ni su dinero, ese corazón lo llena, digamos, Jesús, en el sentido de que está hecho para recibir el amor de Dios. Entonces, si te falta eso, ya te falta lo más importante y no puedes ser plenamente feliz. O te pillará el rencor o la envidia, o te pillará el pesimismo, la desesperanza, lo que sea, ¿no? Y muchas veces nos pilla a nosotros porque tenemos poca fe, ¿no? O porque no lo pedimos al Señor, o porque no nos alimentamos de su palabra, ¿no? Entonces, a partir de ahora, bueno, pues lo que me dice la palabra, lo pongo todo en manos del Señor, ¿no? Todo lo que sea, mis preocupaciones, mis angustias, mis rencores, mis miedos, mis complejos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bueno, y también, por ejemplo, Isaías 49, 15. Si una madre se olvidara de su hijo y lo abandonara, aunque tu madre te abandone, yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a abandonar. Entonces yo no me olvidaré nunca de ti. Bueno, pues ya eso también te nos da esperanza, ¿no? San Pablo de la Cruz decía, quien busca un Cristo sin cruz, un Cristo Happy Day, un Cristo New Age, un Cristo happy, yo qué sé, al final encuentra pues una cruz sin Cristo.
Entonces, bueno, pues el Señor te ayuda pues a llevar la cruz y te enseña el sentido de la cruz. Aquí siempre que predico yo, pues generalmente tengo una cruz. Si veis los vídeos, siempre tengo la cruz, porque aquí está la sabiduría. Esta es la palabra hecha carne, ¿eh? Sí, la palabra hecha carne y carne que se nos dan alimento, ¿eh? Y también carne es palabra, ¿no? Y él en la cruz, pues también estaba recitando la palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un texto de un salmo, el Salmo 22, el principio. Significa que cuando decías las palabras, estaba recitando el salmo dentro de sus posibilidades, porque estaba ya agonizando. Pero el sentimiento, ¿no? Y aparte se ve que es un salmo profético que, digamos, se cumple en él. Y aparte lo ha dicho Jesús, escudriñad las Escrituras, ¿eh? Los profetas, la ley, los salmos dan testimonio de mí. Habla también de los salmos. Bueno, pues estaba en oración, ¿no? A tus manos encomiendo mi espíritu, otro salmo. Bueno, pues bien, Jesús también, bueno, pues es el que, digamos, proclama la palabra y reza con la palabra y bueno, pues él mismo lo ha inspirado como Dios, ¿no? Bueno, entonces, la palabra me da amor a la cruz, ¿eh? y saber llevar la cruz. Es verdad que cuando llega el dolor todo se oscurece, pero queda una lucecita. Señor, no entiendo nada, Señor, estoy hecho polvo, Señor, es que antes me comía los santos y los ángeles y ahora es que esto está tan oscuro. Entonces, pero yo sé, en decir, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al final el Señor me salvará. Eso dice Job, está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, si ya en ese momento la misma revelación del Antiguo Testamento no se creía en la resurrección. Pero ya Job ya ve algo de resurrección. Ya no digamos Macabeos. La madre de los Macabeos, en el capítulo 7 de segunda de Macabeos, le dice, mira, yo no sé cómo te he formado hijos. Bueno, mueren todos torturados los hijos, y al final la madre también, por los reyes Antíoco, que querían pues que no siguieran la religión judía, querían que comieran carne de cerdo, que estaba prohibida por la ley de Moisés. Entonces, ellos dicen no, que no, y bueno, pues a uno sí le cortan la lengua, sí le cortan un brazo, bueno, unas atrocidades. Y la madre, al último, que era el más pequeño, que ellos decían, este sí que va a renegar. Pues no, dice, no, yo no sé cómo te he formado, no sé cómo has venido al mundo, pero, digamos, este cuerpo lo vas a recuperar, lo vas a recuperar. Entonces, no reniegues de tu fe. Bueno, pues mueren mártires los 7 hijos y la madre. Bueno, entonces, la palabra te enseña la verdadera sabiduría. La palabra sería la mejor escuela, la mejor universidad. Entonces, tenemos libros de la sabiduría, eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, eclesiásticos, sabiduría, Eclesiastés, los salmos mismos, los proverbios. Bueno, pues toda la palabra es sabiduría, pero lo que pasa es que, claro, cuando lees el Antiguo Testamento hay cosas que están superadas ya por Cristo, en ese sentido, pero también nos da muchos consejos humanos y a otras cosas que valen para siempre, por supuesto. Pero bueno, también te da luz para tomar decisiones, ¿no? El que escucha mis palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, bueno, pues está construyendo sobre roca. Y el que no las pone en práctica es como el hombre necio. Necio significa nec excio. Nec es no, excio es sabiduría, es ciencia. El que no tiene sabiduría, necio, nec excio. Bueno, entonces, el que escucha mis palabras y las pone por práctica, pues es como el hombre prudente. Edifica su casa sobre roca, y la roca es Cristo, que dice San Pablo. Mateo 7:24. Bueno, pues entonces, es la sabiduría, claro. Si yo quiero ir a San Sebastián y voy, estoy en Burgos, y voy dirección a Cádiz, pues entonces voy a perder mucho tiempo digamos, y me voy a cansar inútilmente. Y después tengo que desandarlo andado. Bueno, pues es así. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas? Como ustedes saben, pues está aumentando muchísimo los suicidios. Tienes un hijo. Bueno, pues no es por no es por crear, digamos, un pesimismo, pero tienes un candidato a marihuanero, tienes un candidato a borracho, tienes un candidato a anorexia, si sobre todo es chica, tienes un candidato
pues yo que sé, a que sea un ingrato contigo. Pero tu familia está fundamentada en Cristo. En tu familia se hace oración. En tu familia se lee la palabra de Dios. También la Iglesia recomienda a veces en comunidad, se lee, uno va leyendo y después se comenta entre varios, o bueno, o individualmente. Es decir, no, entonces te puedes salir por ahí, o otras cosas, ¿no? Sentido del de esto, o después ya, bueno, pues se junta porque la gente ya no se casa y después ya se separan y el hijo, el nieto, ¿qué pasa? El nieto con la abuela. O eso. Sí, claro, ese no es el plan de Dios. Pero bueno, si uno ha vivido esa situación, bueno, pues el Señor es médico. Señor, venda los corazones destrozados. Señor, sana. Entonces, acércate a Dios. Bueno, es que en mi familia nadie quiere acercarse a Dios. Bueno, pues al menos tú. Si tu familia no quiere disfrutar de Dios, disfruta tú. Si tu familia quiere pegarse, como le dice Dios le dice a San Pablo, es inútil que pegues patadas contra el aguijón, contra el pincho. Tú pegas patadas contra un pincho y te pinchan más, claro. Cuanto más fuerte le das, más. Si al pincho no lo doblas, ¿eh? Bueno, pues lo mismo. Pues entonces, si tú no quieres, si entonces, ahora yo estoy predicando esto, a ti, hermano, que me estás escuchando, pues es para que tú tomes partido. Tú puedes decir, bueno, esto que dice el Padre José es una tontería, bah. Yo tengo una Biblia, pero yo no sé dónde está. No, se la regalé a no sé quién. Y tal, no vale para nada. Y tal, bueno, es un partido, es una opción. Pero puedes decir, oye, pues voy a leer algo, no sé, voy a leer San Juan, que es el evangelista, el teólogo, el que estuvo con Jesús, el discípulo amado, es decir, y es verdad, comunica cosas que otros evangelistas no las comunican. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios quiso, porque claro, cuando San Juan se pone a escribir, digamos, el autor no es San Juan, vamos, el autor humano es San Juan, pero dice el Concilio Vaticano II, el autor principal es digamos, Dios de la Sagrada Escritura, es decir, el autor es Dios, es la palabra de Dios. Y por ejemplo, leo el Evangelio de San Juan, o la carta de San Pablo a los Corintios, y al final no digo carta de San Pablo, sino digo palabra de Dios. Y no digo Evangelio de San Juan. Al principio sí, pero al final no digo palabra del Señor. Es decir, que el autor principal es Dios. Bueno, pues entonces, San Juan, por ejemplo, cuenta la samaritana. Eso no está en ningún evangelio. De los demás, quiero decir. También hay evangelios apócrifos, hay 20 evangelios apócrifos. Hay unos que son gnósticos, que ya son terribles. Otros son como exageraciones, es decir, y tienen cosas de verdad, pero también tienen cosas exageradas. Por ejemplo, el evangelio apócrifo dice que estaba Jesús, pues, jugando cuando era niño y hacía bolitas de barro, y entonces soplaban las bolitas de barro y salían pajaritos. Bueno, pues la Iglesia vio que no, que es bonito, pero no corresponde a lo mejor a lo que sabrían, pues, de la Virgen o de lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, pues es apócrifo, aunque tiene cosas igual que los otros evangelios, es decir, tiene cosas buenas también, ¿no? Pero no son inspirados, ¿no? No son inspirados. Bien, bueno, pues entonces se trata de tomar partido. ¿Qué partido voy a tomar yo ahora? ¿Estás escuchando esto? ¿Qué partido vas a tomar? Bueno, entre ti pongo, dice la palabra, la vida y la muerte. Tengo dos caminos, coge. Y al final, la existencia tuya, mía y de un niño que lo han abortado hace una hora, es el cielo o el infierno. Al final, todo el mundo, estamos ahí eternamente. Todo el mundo es eterno. Todo el mundo me refiero a hombre. Hombre y mujer es eterno. Va a vivir eternamente. Su alma nunca muere. Y al final van a resucitar todos, unos para salvación, otros para condenación. ¿Cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, segunda venida. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero bueno, pero ese es el futuro, quieras o no quieras. Es decir, aunque uno, digamos, niegue que pues hay una enfermedad, si está, está. Si tú niegas a Dios, bueno, pues de acuerdo, niégalo, pero digamos, Dios existe, lo niegues o no lo niegues. Y al final lo vas a ver, te vas a encontrar con Él, lo que pasa es que te vas a llevar un susto, probablemente. Claro, entonces es eso, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, Juliano el Apóstata muere diciendo, Galileo, me has vencido. En ese sentido, Galileo se refiere a Jesús, me has vencido, ¿no? Bueno, entonces,
la palabra de Dios prepara para el combate contra el mal, también contra el demonio, ¿no? Entonces es como la mejor academia militar, ¿no? Es el mejor ejército, ¿no? Entonces nos enseñó el Señor Jesús cómo vencer al demonio, ¿no? El demonio, a veces que no podían hacer unos exorcismos, dice, bueno, es que hay demonios a veces muy poderosos, muy arraigados, solamente se vencen con oración y ayuno, ¿no? Oración y ayuno, les dice a los apóstoles que no podían, ¿no? Entonces, si tú estás en el camino del infierno, si lees la palabra, el Señor te va a sacar. No estás en el infierno todavía, claro, ojalá nunca, pero el Señor te va a sacar. Si estás en el camino de la verdad, en el camino del cielo, estás en el camino de Cristo, si estás sentado con Cristo a la derecha del Padre, el Señor te va a permanecer, te va a, digamos, afianzar en ese camino. Entonces, pues vale, la palabra de Dios nunca te va para el mal, sino es para el bien, ¿eh? Es para el bien, ¿eh? Bueno, entonces, también, bueno, pues, para defenderte contra muchas cosas, ¿no? Si escucháis, he dicho antes, el padre Luis Toro, a veces se pasa un poco, es muy así, muy como el padre Lori, ¿no? Muy de esto, no sé si lo conocéis, Luis Toro. Él se sienta con la Biblia y además se mete un pastor, él y un pastor, venga, pim, pam, a ver qué dice usted, tal, un capítulo tal, capítulo es muy entretenido y tiene muchísimos vídeos, tiene muchísimos vídeos el padre Luis Toro. Bien, entonces, bueno, pues siempre podemos aprender y, no sé, tú lees una encíclica o el catecismo está lleno de citas bíblicas. Ahora entiendo esto no entendía, pero claro, lees documentos de la Iglesia y ves la interpretación de la Iglesia, que a veces en un mismo pasaje pueden haber los mismos santos padres, lo interpretan de una manera, lo interpretan de otra, pero sin moverse del dogma, por supuesto. Bueno, otro paso. La palabra de Dios te pone en el camino, digamos, del cielo, bueno, ya lo he dicho, y te libra, pues, del camino del infierno, ¿no? Es la mejor protección, ¿no? Es una protección, ¿no? Bueno, pues, tantas insidias, ¿no? Sí, yo lo digo muchas veces, es decir, Jesús tiene un plan maravilloso para mí. Yo, gracias a Dios, por su misericordia, me convertí a los 20 años en un curso de cristiandad, y yo doy testimonio. Ahora aquí ya no hablo de palabras, aquí tengo los papeles, todos los papeles, que no pierda los papeles, ¿no? Bueno, entonces, no, ahora hablo de vida. Entonces, bueno, pues tiene un plan y yo lo he visto, ¿no? Y le dice a Natanael Jesús, oye, ¿tú te asombras porque te vives debajo de la higuera? Vaya tontería, ¿no? Pues bueno, si te asombras por eso crees ahora. Al principio no creía. De Nazaret pues salía algo bueno. Dice, Felipe, que le acompaña, y dice, ¿qué me vas a enseñar? Uno de Nazaret. Ese no. Y entonces le dice, oye, te vi bajo la ira. Y dice, tú eres el verdadero Hijo de Dios, no sé cuándo le dice. Entonces te hace un acto de fe. Dice, ¿te asombras por eso? Dice, pues mayores maravillas verás. Bueno, pues ahora yo doy testimonio en el nombre de Cristo Jesús de que yo he visto mayores maravillas. Yo ahora tengo 67 años, ¿no? Pues bueno, pues, y voy de esto, voy creciendo y voy viendo cada día más maravillas, ¿eh? Tengo también mis túneles, mis cosas, como todo, días mejores, días peores, pero estoy, digamos, en el camino del Señor. Entonces, el plan del Señor, pues espero que no me deje de su mano, y sé que no me va a dejar, y que yo no permita que yo me aparte, bueno, pues para adelante. Pero también Satanás tiene un plan para mí. Claro. Y el Satanás es astuto. Diablo es el que se atraviesa. Satanás es el tentador, el que te acusa. Es decir, el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, que ahí le pone muchos títulos. El mentiroso desde el principio, el homicida, no sé, tiene cada título que echa para atrás. Entonces, pero bueno, pero yo sé que si, bueno, pues si me pongo bajo el manto de la Virgen, aquí lo tenemos el manto, que me lo están comprando en México, me lo están trayendo. Aquí el manto, aquí tenemos, aquí no lo veis hermanos, pero bueno, tenemos el manto de la Virgen Guadalupe, que lo hacen allí, que digamos, se da, no se vende en una tienda, sino se da es por encargo, y es muy bonito, es un sacramental, que aquí en el retiro pues después nos lo ponemos, y ya estamos bajo el manto de la Virgen, y entonces ya los dardos de Satanás, fuera, nada, ni uno. Chocan todos, se rompen. Bueno, entonces yo ya sé que
si yo no me aparto del Señor, y para eso tengo que ser humilde, y para eso tengo la Iglesia, primera de Timoteo 3:15, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, oye, esto dice esto dice el otro, esto tal. ¿Pero qué dice la Iglesia? Pues aquí, columna y fundamento de la verdad. Ya sé. Entonces, la Iglesia siempre vamos a tener un obispo, siempre vamos a tener un papa, siempre vamos a tener la tradición, siempre vamos a tener la Sagrada Escritura, tenemos los santos. Sentido, es verdad que a veces puede haber unas palabras ambiguas. Pues a lo mejor al Papa lo entrevistan ahí en el avión y le hace una pregunta así comprometida, claro, si dice una cosa, malo, si dice otra cosa, pero mira, como dice un cardenal que murió, cardenal Cafarra, un gran moralista, que Juan Pablo II, su moral está alguna parte inspirada en él, cardenal Cafarra, creo que fue arzobispo de Colonia, pues este decía, en el magisterio, lo que nos enseña la Iglesia, si tú ves algo oscuro, es decir, que no se entiende mucho, que se puede interpretar, oye, esto no se ve, esto pasa, ¿no? A veces, eso lo debes interpretar con pasajes claros. Ahora dice la gente, bueno, ¿se puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar? Es que ahora unos dicen que sí, ahora que según cómo, que si la conciencia. Bueno, pero tú léete Familiares Consorcio o léete Benedicto XVI, y ahí está clarísimo, no se puede. Y a los obispos chilenos lo preguntaron directamente al Papa en la visita al Límina y el Papa le dijo, no se puede. Lo dijo, bueno, pues, quiere decir, Francisco estoy diciendo. Bueno, pero a veces, pero los pasajes oscuros, en la Biblia pasa lo mismo, en el magisterio lo mismo, se interpretan con los claros. Y la Iglesia ha hablado muy claramente, aunque a veces puede haber algún momento que no sea tan claro, pero bueno. Bien, entonces, es protección la palabra. La palabra de Dios es respuesta de Dios en tu vida. Esto es repetir un poco lo que estamos diciendo. Es una respuesta de Dios. Es decir, tú preguntas y te responde, ¿no? Entonces, esto lo he sacado también de los heraldos. Ellos ponen el ejemplo de 3 santos, ¿no? De 3 santos. Pues la palabra de Dios nos indica el norte, ¿no? El norte, cada uno es diferente, porque tus circunstancias, tu estado, si es casado, si es viudo, si es soltero, si es seminarista, si es obispo, es decir, son diferentes realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Antonio Abad, todos conocemos la vida de San Antonio Abad, que está en el oficio de lecturas, pues nada, pues un egipcio que era cristiano y llega a la iglesia y escucha, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y bueno, está la palabra para mí, está la palabra para mí. Y pues oye, y tenía muchas tierras muy buenas cerca del Nilo, producía pues muchos cosechas y todas estas cosas, pues lo vendo. Tenía una hermana pequeña, bueno, pues le dejo un poquito para mi hermana. Y otro día para la iglesia y dice, no os preocupéis del día de mañana, los pájaros no tienen granero y comen cada día. Los lirios no tienen ropero y visten mejor que Salomón. Esto lo dice Jesús. Bueno, pues toda mi hermana hay un grupito ahí de mujeres piadosas, en aquel tiempo no habían religiosas, y pues me voy al desierto, se va al desierto. Entonces, San Antonio Abad. Abad significa padre, Abba, padre. ¿Por qué? Porque se fue allá al desierto, allí en Egipto, y bueno, pues se ve que era muy santo y tal, y se fueron otros también. Así empezó el monacato, así empezaron los monjes. Cuando el tiempo de San Pablo, eso no había monjes, claro, ni religiosos, es decir. Bueno, San Pablo crea un grupito de viudas y les da un reglamento, y le dice, no sé si a Timoteo, a Tío, te dice, bueno, las viudas que no sean muy jóvenes, no sé cuántos, les da un reglamento. Es como un grupito, ¿no? El primer grupito que se ve en la Biblia, aparte del grupo de la Iglesia. Bueno, pues entonces él va allí, con una rama, lo que se hace una cabaña, entonces pues allí a rezar, penitencia, no sé si se llevaría algún rollo de la Sagrada Escritura, lo que sea. Y entonces otros también hacen, y llegó un momento que el desierto está lleno de eremitas. Eremos significa desierto. Entonces de ahí viene eremita, o ermita, una ermita, es decir, un lugar de oración solitario, ¿no? Bueno, y entonces muchos, viendo la santidad de Antonio, iban a consultarle. Y entonces empezaron a llamarle Abba, es el padre espiritual. Y de ahí viene San Antonio Abad. Abba es el padre espiritual. Entonces, la abadesa de este monasterio que estamos aquí, de benedictinas, lo que sea, bueno, de ahí. Bueno, San Agustín, que un gran intelectual, grandioso intelectual,
su madre piadosísima, Santa Mónica, rezando, llorando por él y tal. Pero bueno, se metió en sectas, creó también una escuela de filosofía en Roma, yo qué sé, y tal. Y bueno, y los amigos, que algunos se hacían cristianos, pues bueno, se cuestionaban, ¿no? Y estaba en esa lucha. También él estuvo con una mujer, tuvo un hijo, se bautizó el mismo día que su hijo, con San Ambrosio, a Deodato, creo que tenía 15 años en el momento que se bautizó. Pero bueno, ya se había separado de la mujer y todo esto. Bueno, pues esa lucha, ¿no? Y entonces escuchó, si os suena este pasaje, un niño que decía, toma y lee, unos dicen que sí era la voz de Jesús, bueno, son muchas interpretaciones, pero bueno, toma y lee, y cogió la Biblia, que voy a abrirla, ¿no? Eso es lo que se hace, a veces lo han hecho santos, a veces resulta, a veces no resulta, a veces coge, te sale una palabra y te pone esto que tiene que ver, yo qué sé, pues que aquí esta batalla con esto, yo no sé qué quiere decir para mi vida, pero bueno, ¿qué le salió al coger y abrir la Biblia a San Agustín? Romanos 13, 13 y 14. ¿Qué dice Romanos 13, 13 y 14? Cuidado, no te caigas del banco, hermano, ¿eh? Nada de comilonas, nada de borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias, es decir, sus pasiones, sus deseos desordenados. Bueno, pues esto, que tenía un problema pues, de castidad, pues eso le limpió, y no nada aquí, para adelante. Y ahí, bueno, pues, sentido de esto, ¿no? Esta palabra, pues, fue la que le impulsó. A mí mismo, a mí la gente, bueno, padre, ¿usted cómo sintió la vocación de sacerdote? Pues con la palabra de Dios. Podría ser de otra manera, cuidado, no digo que todo pase por la palabra de Dios, puede ser por la voz por la oración, por la Eucaristía, por el consejo de una... Pues yo iba a un negocio que tenía en Barcelona, un negocio, iba en el tren, bueno, estaba fuera de Barcelona, y entonces, pero en la provincia de Barcelona, y entonces leí el pasaje del joven rico que pudo ser apóstol, y no sé, bueno, porque el Señor me inspiró, y bueno, ahora puedo decir que fue así, porque si no, no sería sacerdote. Si fuera una palabra humana o un deseo, un pensamiento mío, pues nada, estaría, no sé dónde estaría, pero bueno. Entonces, leyendo eso, yo me vi reflejado. Yo no era ni rico, ni cumplía los mandamientos desde pequeño, porque ese joven dice que cumplía los mandamientos desde pequeño y Jesús lo amó y lo vio, ¿no? Entonces, yo no era ni rico ni de esto. Pero me vi, y además tampoco, digamos, lo llamó, bueno, sí, lo llamó ser apóstol, porque vende todo lo que tiene y sígueme, ¿no? Bueno, dalo a los pobres. Bien, entonces me vi y después ya consultando con mi editor espiritual y esto, y después ya ingresé en el seminario. Y bueno, y después se confirmó, la Iglesia te confirma y te da un rito de admisión, te admite y te da los medios para que puedas llegar al sacerdocio. Y ve que tienes vocación, bueno, ve que tienes vocación, porque en el seminario de Toledo pues ha pasado gente que ve que cree que tiene vocación de sacerdote, oye, pues sí, pues bien, tal, bueno, todos tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras limitaciones y tal, y van pasando, y dan el rito de admisión, el lectorado, el acolitado, tal, el diaconado, y este diácono de Toledo, pues en una pastoral tuvo un accidente y murió. Dios no lo llamaba a ser sacerdote. Todos creíamos que tenía que ser sacerdote, pero Dios tiene la última palabra. Mis caminos no son vuestros caminos, dice la palabra. Mis caminos son superiores, es decir, pues ¿cuál más superior que ir al cielo? Pues imagínate tú, pues ya está. Para eso ha nacido, para morir. ¿Y morir para qué? Para el cielo. Pues se supone que iría al cielo, ¿no? Además, en un trabajo pastoral. Bueno, pues así, ¿no? Entonces, San Agustín, bueno, ya vemos San Agustín, lo que representa para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene como dos grandes cabezas que vivimos de ellos ahora y por los siglos de los siglos, pues San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esos son los dos grandes pensadores, ¿no? San Agustín es más vitalista, Santo Tomás es más, digamos, de teología, argumentándolo todo, paso por paso, y esto, ¿no? Santo Tomás de Aquino me refiero. Otro santo, Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, ya saben la historia,
ella no tiene conciencia de cometer un pecado venial deliberado en su vida, unos padres santos, son santos, San Luis Martín, Santa Celia Guerín, quiere entrar de carmelita muy jovencita, incluso va a una audiencia con el Papa en una peregrinación, le dice, bueno, pues ya veremos, el Papa le dice que tu superior es saber, tal, pero bueno, al final a los 15 años le permiten entrar de carmelita descalza, y muere a los 24. Bueno, pues ella, que es patrona de las misiones, nunca estuvo en misiones, la vez que salió fue a Roma, pero como él dice, nada, nunca se había movido de Francia. Entonces, leía mejor, yo qué sé, la vida de un mártir, quería ser mártir, un apóstol, quería ser apóstol, predicador, misionera, de todo, ¿no? Profeta, de todo. Bueno, entonces, dice, ¿y cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que me pide el Señor? Bueno, yo soy aquí religiosa y esto, ¿no? Y yo quiero serlo todo, pero soy religiosa, pero quiero ser más, no sé, quiero ser, pues muchas cosas, no todo, ¿no? Bueno, entonces lee 1 Corintios 12, 31, que dice, aspirad a los carismas más elevados. Bueno, pues ya aspiro yo a cosas grandes, ¿no? Diría ella, ¿no? Pero después continúa en 1, 13, y está el himno de la caridad, ¿no? Si yo hablara las lenguas de los ángeles, si yo entregara mis lenguas de los ángeles, sería como la predicación, si entregara mi cuerpo a las llamas, sería como la penitencia, si diera todos mis bienes a los pobres y no tengo caridad, no soy nada, ¿no? Entonces, lo más grande, digamos, es la caridad. Y esto. Bueno, entonces, aspirad a los carismas más elevados. Y entonces ella ve que al final, pues ella tiene todas las vocaciones, sí está, digamos, en el centro de todo, que es la caridad. La caridad baña todas las vocaciones. La caridad baña todas las vocaciones. Entonces, ella entonces ve que teniendo la caridad, pues es lo mejor que puede tener, ¿no? Y porque al final, digamos, todo pasa menos la caridad. La fe, la esperanza pasarán, pero la caridad, pues no pasará. Lo más importante es el amor. Bueno, pues que en tu vida, cada día, en cada lugar, en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento, etapa de tu vida, cada éxito, cada fracaso, en cada desgracia, cada enfermedad, bueno, pues que tengas en cuenta la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es respuesta a nuestras vidas. Y ya vamos a ver otro punto de la palabra de Dios, debemos defenderla también con la propia palabra. Muchas cosas con la misma palabra se defienden, ¿no? Dicen, es que la Virgen no es madre de Dios. Bueno, ¿cómo que no es madre de Dios si aparece en la palabra? Dice Santa Isabel, cuando se encuentra con María, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor es un título divino. La madre de mi Señor, Kyrios. Lucas 1,43. Los que dicen también algunos protestantes, no, la Virgen es una cristiana como otra, una cualquiera. No es como otra. Y lo dice la palabra. En Lucas 1,42. Bendita tú entre las mujeres, dice Santa Isabel. Y María mismo dice, inspirada por el Espíritu Santo, en Lucas 1,48, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. No hay ninguna mujer en el mundo que tenga más imágenes, más estatuas, más cuadros que la Virgen María. No hay ninguna. Ya no digamos universidades, templos, escuelas, congregaciones religiosas que llevan su nombre. La pequeña escuela de evangelización María la Esclava del Señor lleva su nombre. Otro, porque los santos así lo hicieron, así lo enseñaron. Ellos nos dicen, que leamos las Sagradas Escrituras. Dice San Atanasio, no se aleje de tu boca la palabra de Dios ni de día ni de noche. En todo tiempo consista tu obra en la meditación de las Sagradas Escrituras. San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, la Vulgata. Le decía a Santa Eustoquia,
Sé muy asidua en la lectura y estudia lo más posible, que el sueño te encuentre con el libro santo en la mano y que sobre la página sagrada caiga tu cabeza agobiada por el cansancio, es decir, que te duermas leyendo la Biblia. Y eso. Y ya acabo, ¿eh? Ahora ya, set ball, match ball. San Francisco de Sales. Bueno, que así como chiste, que le llaman también patrono de los farmacéuticos. Pero si es de los periodistas, padre, ¿cómo me dicen los farmacéuticos? Sí, también de los farmacéuticos, porque es San Frasquito de Sales. Entonces, bueno, es un chiste. Bueno, entonces dice San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, de la misma manera que el apetito es una de las mejores pruebas de la salud corporal, así el gustar de la palabra de Dios, que es apetito espiritual, es una señal segura de la salud espiritual. Si quieres saber si estás sano, es que tienes apetito de la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.